Yo voy a compartir una de las tantas preocupaciones que tenemos pensando en las innovaciones, que la metáfora que elegí del título es de la monocromía a la policromía, porque para ver hacia dónde vamos también es bueno, como recién Melina planteaba algunas cuestiones, es mirar nuestro punto de partida. Entonces lo que pensé compartir con ustedes, dividir la exposición en la primera parte más cortita, poder pensar de qué escuela venimos, de qué modelo de escuela venimos, y en un segundo momento entrar al aula y pensar ejemplos concretos de cómo reconocer la heterogeneidad que tenemos adentro de cada curso nos permitiría pensar en un modo de enseñar distinto. Nosotros venimos de esta escuela, ¿no? La escuela de talle único, la escuela homogénea, la generación del 80, Sarmiento, que tenía una intencionalidad muy clara vinculada a la formación del ciudadano argentino, y entonces había una búsqueda de lo común, lo homogéneo. Y entonces uno podría, digo, metafóricamente, comprarle la misma remera y ponérsela a todos los estudiantes. Si quisiéramos pensar en la diversidad de alumnos que tenemos en la escuela, uno básicamente diría, la misma remera no le va a todos. Tampoco compraría 30 remeras, porque entonces estaríamos hablando de la educación personalizada, y no es algo que simplemente el número de alumnos que tenemos nos lo permitiría. Pero uno diría, entre 30 y una tenemos escalas intermedias. Podríamos comprar una remera talle pequeño, mediano, grande, extra large, y tratar de que en esos 4 talles entren todos nuestros alumnos. Y también pensar, miren, Teresa Punta es una directora de una escuela del sur de nuestro país que escribió un hermosísimo libro que se llama Señales de Vida, y que Teresa cuenta ahí su historia de cómo dirigió durante muchos años una escuela con muchas dificultades, una escuela en una zona muy vulnerable, con todo tipo de alumnos, con todo tipo de dificultades. Y una de las frases que tiene su texto, que a mí me parece que es tan iluminadora, ¿no? Miren lo que ella dice: si cada vez que un niño no se ajusta a lo que esperáramos, lo mandáramos a una institución para que se ajuste, no quedarían alumnos en la escuela. Y uno diría, digo, los desajustados, por distintas razones. Uno porque es tímido, el otro porque se porta mal, el otro porque tiene problemas en la casa, el otro porque tiene alguna dificultad de aprendizaje. Bueno, la verdad es que nos quedarían pocos en la escuela. Entonces, tomemos algunas ideas para ver cómo pasamos de esta monocromía a una mirada de muchos colores en la paleta, ¿no? Primero, saber claramente, y digo, no es una obviedad, no hay dos alumnos iguales. Y digo, es obvio que no los hay, pero seguimos escuchando maestros, profesores que nos dicen, me tocó un grupo re heterogéneo. Como si hubiera grupos re homogéneos, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, si encuentran uno re homogéneo, sáquenle una foto y mándennos, y ponemos un cuadrito porque no los hay. Y decir que es un grupo heterogéneo significa que en ese grupo estamos todos nosotros, con todas nuestras diversidades, con todos nuestros modos de aprender distintos, tipos de inteligencia, trayectorias, intereses, y podríamos seguir sumándole diversidades. Por otro lado, pensamos que hoy todos los alumnos, por ley, deberían estar adentro de la escuela o están. Ahora, estar adentro de la escuela no significa que todos aprenden y no significa que todos egresan. Con lo cual, además de estar adentro, necesitamos que aprendan todos y necesitamos que todos egresen. La diversidad suma. Nosotros
como país, digo, hemos aprendido poco de cómo es convivir y compartir y dialogar con otro que piensa distinto. Y el ejemplo llevado al aula, fíjense, hoy hay mucho desarrollo del concepto de aprendizaje colaborativo, comunidades de aprendizaje, y uno podría pensar en el aula, ¿cómo sucede eso? Cuando nosotros les proponemos dividirse en grupo a los alumnos, se juntan los amigos, que piensan en general igual. Y entonces uno diría, el desafío es cómo logro que un grupo produzca, analice un proyecto, trabaje en un proyecto, con integrantes que piensan distinto. Y que ese sería un buen ejercicio para enseñar democracia en la escuela, y como decía Melina hace un rato, que eso sirva para la vida y no solamente para la escuela. ¿Cómo incluir las diversas trayectorias? Nosotros en las escuelas más vulnerables de nuestro país hay estudiantes que han recorrido distintas trayectorias, alumnos con sobriedad, alumnos que dejan la escuela por un tiempo y después vuelven a aparecer. Bueno, ¿cómo la diversidad implica también reconocer esas diversas trayectorias? Y por supuesto, cómo pensar el uso de distintas estrategias, un poco retomando lo que decía Melina, que esta que es estar parada acá hablando no desaparezca, pero sea la menos usada en términos de quién es el protagonista de nuestra enseñanza. Por otro lado, nos atrae mucho la igualdad, ¿no? Nos es más fácil aparentemente trabajar con lo igual que con lo distinto, pero entonces nos hacemos dos preguntas. Miren, la primera, ¿qué hacemos con las diferencias? Ya está, las reconocimos, sabemos que el aula es heterogénea. Bueno, ¿cómo planificamos un programa, un proyecto, una clase, una unidad de integración reconociendo las diferencias? ¿Qué significa hacer eso? ¿Cómo lo operativizo? Pero por otro lado, una pregunta, si quieren, más moral y ética, ¿no? Si toda diferencia es aceptable. Y tomo un ejemplo, digo extremo, pero para que nos permita pensar. Si un alumno me dice, yo pienso que es bueno matar, y yo diría, bueno, es su pensamiento, hay que respetar la diversidad, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? Y es una pregunta para pensarla, es una pregunta que no tiene una respuesta automática y fácil de resolver, ¿no? ¿Qué nos pasa en el aula entonces? ¿Cómo esto que decimos, enunciamos como principio, lo llevamos a cabo en el aula? Y mientras Melina hablaba y decía esta pregunta de qué vale la pena enseñar, yo la uso bastante asociada a otra pregunta que es ¿qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi clase? Y si lo que se pierde lo encuentra solo en internet, uno diría, como se acuerdan de Apolo 13, Houston, estamos en problemas. Porque si lo que yo digo, él va a internet y lo encuentra, mi pregunta es, ¿para qué vendría a la escuela? ¿Cuál es el sentido, ¿no?, de venir a la escuela? Entonces, 3 ejemplos de aula, tomados de muchas escuelas que están trabajando mirando este enfoque. El primero dice, Mariela se propone enseñar 3 cuentos de terror. Se propone enseñar cuentos de terror. En lugar de llevar un cuento para todos, lleva 3. Y le permite a los alumnos empezar a hacer algo que nuestras escuelas no hacen, que es que elijan. Cuando nosotros preguntamos, y recuerden en su propia escolaridad, ¿qué podemos elegir en la escuela? Casi nada, casi nada. La semana pasada en Córdoba, trabajando con maestros de primaria, una maestra me dice, de primer grado, me dice, yo les dejo elegir si pueden pintar con rojo o con azul. Bueno, bravo, muy bien, mejor que... Pero decíamos, bueno, la paleta de colores tiene un poquito más que rojo y azul, pero la verdad es que no les dejamos elegir nada.
pero después queremos que sean ciudadanos capaces de elegir las mejores opciones, de elegir cómo abordar un problema. Bueno, empecemos opciones para nuestros alumnos. El segundo ejemplo, Joaquín se propone enseñar una unidad de contaminación ambiental, y en esto que Melina contaba recién de aprender por proyectos, el docente les propone 3 modos distintos de dar cuenta de lo aprendido, ¿no? Puede ser hacer un video sobre la contaminación ambiental, pensar en escribir cartas de divulgación a distintos medios de comunicación para explicar cómo cuidar el medio ambiente. Y uno podría preguntarse, y lo ligo a la evaluación, porque hoy hay muchos ejemplos de despliegues de estrategias innovadoras, pero que todavía no suceden en el campo de la evaluación. Se despliega mucha actividad de enseñanza innovadora, pero a la hora de la prueba volvemos a las preguntas: defina la contaminación ambiental, explique las 5 causas, ¿no? Y podemos, digamos, por ahora con poca posibilidad, ver cómo ese mismo proyecto podría servirnos, cómo estas 3 opciones que este profesor ofrece, podría servirnos como ejemplo de evaluación y no tener que agregar una evaluación, una prueba escrita. El tercer ejemplo, un grupo de alumnos de este profesor Ramiro están trabajando, fíjense, tienen un grupo en la biblioteca, tienen otro grupo entrevistando a alguien, en el tercer grupo en el aula observando un video, y esto implica un poco el ejemplo de tirar las paredes abajo simbólicamente, no siempre se pueden hacer físicamente real, pero salir de esta historia de que todo sucede adentro de las 4 paredes de nuestras aulas. Si nosotros miramos nuestras aulas, son, digamos, es el aula y la puerta cerrada, y poca posibilidad de compartir, de abrir espacios. A veces cuando trabajamos sobre esta idea, algunos docentes me dicen, bueno, pero pierdo el control si los tengo distribuidos. Y bueno, somos un poquito controladores los docentes, y es un aprendizaje nuestro en términos de cómo genero confianza, cómo construyo confianza en que mis alumnos pueden estar solos haciendo una tarea, obviamente si yo enseño estos hábitos de trabajo. ¿Qué se propone este enfoque educativo? Enseñar a todos, tratando de que todos aprendan, con 2 cuestiones nodales. Una, no perder lo común, como construcción de ciudadanía argentina. A mí me interesa pensar que tenemos elementos comunes. Para un alumno que estudia en La Quiaca, un alumno que estudia en Buenos Aires, necesitamos lo que sería un cuerpo común, pero al mismo tiempo necesitamos diferenciar estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, que permitan que la diversidad de estudiantes que tenemos aprendan, y aprendan de manera diferente, porque va a suceder igual. Yo pienso en un ejemplo: si yo terminara mi exposición y cuando ustedes salen por esta puerta les preguntara a cada uno, díganme las 2 ideas más importantes que se llevan de toda la mañana, díganme si coincidirían ustedes en las mismas 2 ideas. Seguro que no, seguro que no. Y yo me preguntaría, ¿por qué? Si yo estoy hablando lo mismo para todos. Y seguramente ustedes van a encontrar un montón de respuestas, porque me interesó más esto que aquello, porque esto lo pude conectar con mi escuela, porque esto lo estudié, porque esto lo pensé, porque esto me gustó, porque esto no me gustó. Con lo cual yo digo, van a salir con aprendizajes diferentes. Sí, y esto va a suceder aunque yo no quiera. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de garantizar como docente responsable de un curso? Que haya 2 ideas, 2 centrales, que se las lleven todos, porque es el núcleo común, porque eso es nodal para la disciplina,
Y de las otras 40 que hablamos en clase, cada uno se va a llevar lo que quiere y lo que puede. Y eso sería legítimo y sería bueno sostenerlo, porque va a suceder igual aunque nosotros no querramos. Voy a avanzar un poquitito para ser respetuosos del tiempo. Miren, desde el campo de la filosofía hay 3 leyes que la filosofía de la educación nos aportaría para pensar en esto de la diversidad de enseñanza. Lo primero es lo que llaman la ley de pluralidad, que dice que el aprendizaje es más consistente cuanto más sentidos ponemos en juego, ¿no? Observar, escuchar, hacer, etc. Son aprendizajes más potentes. La ley de la intensidad, que dice que con una experiencia fuerte se aprende más que con una débil. El ejemplo de débil sería hablar, 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 ¿no? Y un ejemplo fuerte sería, por ejemplo, aprender por proyectos. La ley de la reciprocidad, cuánto más podemos aprender con otros. Y ustedes tienen ejemplos, y a la tarde van a ver muchos ejemplos de cómo aprender con otros y hacer visible el pensamiento, como decía Melina. Desarrollar habilidades metacognitivas ayudaría en estas leyes de la diversidad. Voy a un par de ejemplos, así entramos bien al aula y compartimos algunas ideas. En este enfoque de trabajar con la diversidad, con la heterogeneidad, hacemos mucho hincapié en las consignas de trabajo. Porque para nosotros la consigna de alguna manera traduce lo que le estoy pidiendo al alumno que haga. Y esta idea de consigna la podemos sostener desde 2 conceptos. Uno, vuelvo a traer a Perkins, pero de otro texto, Meli. Perkins escribió un hermoso libro que se llama Aprendizaje Pleno, y el concepto que él usa, él explica ahí cómo se juega un deporte para explicar cómo aprende un sujeto. Y entre las cosas que dice que usa el concepto de jugar el juego completo. ¿Qué significa jugar el juego completo? Decirle a los alumnos, y vuelvo al ejemplo del proyecto porque me parece bien significativo, decirle a los alumnos el primer día todo lo que viene en las próximas 2 o 3 semanas. Nosotros venimos del modelo conductista de dividir. Buen día, hoy vamos a hablar de X. Mañana vengo y les digo, bueno, hoy vamos a continuar y vamos a hablar de Z, y pasado vengo, ¿no? Y voy parcelando, lo cual le va quitando autonomía al estudiante. Yo quiero presentar el juego completo el primer día y decirles, vamos a trabajar en este proyecto, estas son las cosas que pensé que en las próximas 3 semanas podemos hacer, estos son los criterios de evaluación, estos son los modos en que les voy a pedir que ustedes muestren lo que aprendieron. Cuando yo hago eso, develo mi planificación con la intención de que compartamos la planificación. Estoy perfecta con el tiempo. Develo mi planificación y los invito a ustedes que sumen ideas a este proyecto que vamos a compartir. Y el segundo concepto en el cual nos basamos es el concepto de conocimiento situado. Aprender por proyectos sobre la contaminación no es dar una clase teórica de la contaminación. Es, por ejemplo, pensar por qué la gente que vive al lado del riachuelo se enferma. Y entonces, a partir de eso, sin banalizar el conocimiento, digo, sosteniendo la rigurosidad académica. No pretendo que alguien me diga, y bueno, me parece que se enferman porque huele mal el riachuelo. Digo, quiero que indaguen sobre eso y que justifiquen usando todo el conocimiento científico que necesitamos para eso. Solo para ilustrar, este es un ejemplo de consigna que no queremos. Investiguen para mañana sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces van a internet, ponen en el buscador Segunda Guerra Mundial, imprimen 10 páginas y nos la traen. Y nosotros tenemos que hacer algo con eso.
Nadie investiga en 24 horas, con lo cual no están investigando, buscando información de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo, ¿no? Entonces, solamente miren un ejemplo cortito. Una profesora de literatura, Adriana Moreno, hizo este ejemplo. Leyeron la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde y vieron el video El Hombre Lobo. Y durante 3 semanas trabajaron con eso y Adriana les propuso desde el primer día 3 maneras en que ellos podían demostrar lo que aprendieron, para lo cual todo lo que se iba a hacer durante esas 3 semanas son, entre comillas, insumos para este final. Preparar una escena para una obra teatral sobre un pasaje de la novela, y Adriana les da algunas pautas, que yo solamente las puse en la alternativa 1. En la 2, transformar un capítulo del libro en una historieta. Y el 3, preparar una escena para radioteatro. ¿En base a qué Adriana elige estas 3 opciones? Ella tomó como base las inteligencias múltiples y pensó qué tipo de alumnos tiene y cómo podría ofrecer opciones, y no ofrece 30 opciones, ofrece 3. Acá hay otro ejemplo, y me voy al último para cerrar, que es otro concepto importante, que Meli tomó el tema de las paredes y de refuerzo esta idea. Les muestro solamente un ejemplo. Este es un profesor que lo que ha hecho es, en una pared de su aula, dividirla en 3, y cada unidad de aprendizaje, cada unidad didáctica, hace el mismo ejercicio con estas 3 ideas centrales en la pared. En la primera dice qué aprendimos y le pide a cada alumno que en un post-it escriba la idea más importante, un proyecto sobre electricidad, y después con eso hace un trabajo. Junta 5 post-it y arma un grupo y les pide que desarrollen un texto. Bueno, va pensando distintas alternativas. En la pared del medio les pide conexiones que hayan hecho cuando aprendieron sobre electricidad con otros temas de su propia disciplina o de otras áreas disciplinares. Y en la tercera, ¿qué nuevas preguntas tienen después de haber estudiado la unidad de electricidad? Y eso, cada vez que terminan una unidad, usa la misma pared, obviamente cambian los temas. Les muestro simplemente, esta es una gigantografía pasillo de la escuela, no dentro de un aula, un cuento que a cada 15 días se renueva la gigantografía y está en el pasillo con la intención de que la puedan usar muchos alumnos de muchas aulas diferentes, seguramente con propuestas de sus docentes de manera distinta. Bueno, ¿no quiere? ¿Podrían avanzar? Bueno, solamente les muestro porque ustedes a la tarde van a tener, algunos van a participar en un trabajo con la doctora Lila Pinto de México y Mariana Mayo. Este es el Makerspace de la escuela de la doctora Lila Pinto en México, que les va a contar cómo trabajó, pero yo sin saber había puesto la imagen. Para cerrar, bueno, no me hace caso, pero quería cerrar compartiendo con ustedes. ¿Podrían avanzar una diapositiva en el PowerPoint? Porque no me responde. Una más, por favor. ¿Una más? Una más. Esta, gracias. Quería cerrar volviendo a nosotros como docentes. Y hay 4 ideas que me parece que tienen que ver con algunas de las actitudes nuestras en relación a mirar la heterogeneidad. La primera es cómo estimulamos a que todos nuestros alumnos elijan y tomen decisiones. Y eso hay que enseñarlo. Y hay que enseñarlo como hábito de trabajo, como capacidad, como competencia. Una segunda idea, ¿cómo hacemos para tener una actitud anticipatoria y anticiparnos a que los alumnos no aprendan? Digamos, estar con las alertas de semáforos amarillos, pensando en qué indicadores voy tomando, qué indicios para anticiparme, para no esperar que un alumno repita, se lleve la materia, sino qué cosas puedo hacer antes.
La tercera es cómo hago para tener altas expectativas para con todos los estudiantes. Y eso, simplemente a modo anecdótico, cuando yo iba a la escuela primaria, a la escuela del Estado, en primer grado me sentaba al lado de un compañerito varón, al cual mi maestra en primer grado, la señorita Clara, le decía todo el tiempo: a vos no te da la cabeza para pensar. Y uno diría, hoy ya no se escucha porque tendría el INADI, porque no es políticamente correcto, pero a veces no es la palabra, a veces es la mirada, a veces es la ignorancia del otro que está del otro lado. Entonces, necesitamos tener creencia firme de que todos nuestros estudiantes pueden aprender, que no es voluntarista, por supuesto, que tenemos muchas cosas para hacer, pero todos pueden aprender. Y la última, que es lo que ustedes están haciendo aquí hoy y en todos los encuentros, que es cómo desarrollamos una capacidad reflexiva sobre nuestras prácticas, cómo podemos en comunidad pensar qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando. Me parece que este proyecto tiene ese espíritu, no solamente hacer, sino pensar sobre lo que estamos haciendo. Mil gracias.